Bien, estamos ya preparados, hermanos, aquí desde Cartago, de la iglesia de Efesios 4:23. Vamos a iniciar un servicio más este domingo 5 de noviembre de este 2023, primer domingo de este penúltimo mes. Ya se nos fue el año, ¿no? Así es que estamos listos ya. Todo tiene un tiempo, dice la palabra. Así es que nos vamos a disponer a compartir un mensaje de la Escritura. Esperando, obviamente, no digo yo que espero que sea de bendición para ustedes ni para la iglesia, porque la palabra de por sí ya es bendición, ¿no? Lo que sí uno espera es que la gente pelee por esa bendición. Que ahí sí hay una diferencia entre que algo sea bendición para uno y que uno pelee. De hecho, hay muchas cosas que muchas bendiciones que han pasado frente a uno y uno las ha dejado ir. ¿Por qué? Porque la gente no pelea por ellas, ¿no? Creen que todo va a llegar gratis. Las cosas de Dios hay que pelearlas, ¿no? O sea, el reino de los cielos es arrebatado ¿por quiénes? Por los valientes. En otras versiones dice por los violentos. O sea que eso no es jugando, eso es una guerra y las guerras hay que pelearlas. Así es que vamos a disponernos todos y voy a pedirles que vayamos a la palabra, ¿no? Vamos todos al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a leer varios versos, desde el versículo 20, Evangelio de Juan 12, 20. Me regalan un amén cuando lo tengan. Yo espero que usted ahí en el video también tenga la Biblia a la mano, ¿no? ¿Todos tienen Biblia? Sí. ¿Qué trae la Biblia a la iglesia, no? Dice que ir a la iglesia sin Biblia es como ir a jugar fútbol sin bola, ¿no? No sé si hago un paréntesis ahí. Yo a veces que he ido a la sabana a jugar con mi hijo y uno ve muchachillos ahí volteando a ver quién es da pelota para que puedan patear una bola, ¿no? Entonces van a jugar fútbol, pero obviamente no tienen bola. Entonces, como que vámonos incompleto, ¿no? Exactamente pasa lo mismo con la palabra, ¿no? Bien, Evangelio de Juan 12:20, hermano, ¿estamos ahí? ¿Qué dice el título? Para ver si estamos ubicados. Unos griegos buscan a Jesús. Dice la palabra del Señor, ¿no? Dice, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por todas las oportunidades que tenemos, no solamente de poder leerla, Señor, sino de poder escudriñarla, entenderla, asimilarla, vivirla, Señor, que es lo más importante, Señor. Gracias por estas oportunidades que siempre tenemos de reunirnos como iglesia, Señor, y una bendición especial a todo lugar donde hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. Nos disponemos a recibirla con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Ya no solamente ser buenos oidores, sino también buenos hacedores de ella. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, acabamos de leer, hermanos, una porción del Evangelio de Juan, ¿no? Ustedes saben que varias veces lo hemos dicho aquí, ¿no? O sea, a veces la gente llega a los pies de Cristo y es como de las primeras inquietudes que uno tiene. Yo no sé si usted la tuvo o no. De decir, bueno, ya le entregué mi vida al Señor, ahora ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿No? O sea, ¿cuál es el camino a seguir? ¿No? Yo sé que el camino está trazado, pero ¿cuál es? Siempre la recomendación, ya lo hemos dicho, los evangelios, ¿no? ¿Por qué? Porque es por medio de los evangelios que conocemos la vida de ¿quién? De Jesús, ¿no? O sea, todo su ministerio, cómo nació, dónde nació, cómo desarrolló su vida, su niñez. Su niñez no. De hecho, la palabra no menciona nada de la niñez del Señor, ¿no?
¿Qué es lo único que menciona la palabra de la niñez del Señor? Cuando se perdió, ¿se acuerda que apareció en el templo? Pero de resto, no más. Y de ahí hasta cuando tenía, ¿cuánto? 30, ¿no? 30 años. Pero no se sabe nada. Ahora, el que la Biblia no mencione no quiere decir que el Señor no tuvo vida y que fue raptado y que después a los 30 años fue puesto. No, Él llevó su vida, ¿no? ¿Por qué sabemos nosotros que Él llevó su vida ahí en Nazaret y que lo más probable es que trabajaba ahí con el papá, que el papá era ¿qué? Carpintero. ¿Por qué sabemos, por qué podemos inferir de que Él llevó su vida como cualquier otro? ¿Por qué? Porque las escrituras hablan, hay personas que dicen, ese, el hijo del carpintero, Ajá. da referencia a Jesucristo. Te has hecho bien sentarte adelante, ¿eh? La Biblia lo menciona, ¿cierto? Dice, ¿y ese no es el hijo del carpintero? Entonces, ¿y ese de dónde aprendió tanto? Entonces la gente lo conocía, entonces lo veía por ahí, ¿no? Es como cuando uno va, yo a veces voy a Colombia, al pueblo, y uno se pasea por ahí, la gente lo ve a uno, y obviamente ya no es el mismo muchacho de 17 años que estaba en el colegio, pero dice, ¿y ese no es el hijo de don Jorge, el que trabaja en el molino, el que vendía periódicos en la escuela? ¿Entiendes? Entonces, ahí, ¿dónde sabemos eso? En los evangelios, ¿no? El ministerio del Señor, cómo lo llevó, cómo murió, cómo obviamente resucitó al tercer día, tal cual. Todo eso se relata, ¿dónde? En los 4 evangelios. ¿Usted quiere conocer a la persona de Cristo? Léase los evangelios, escudriñelos, entiéndalos y alterne eso obviamente con otras lecturas, Proverbios, Salmos, Génesis. Después se va a las cartas paulinas, a Hechos, bueno, a todo lo que ya es la palabra, pero empiece por ahí, ¿no? Porque acuérdense que los evangelios lo que hacen es mostrarnos todos los acontecimientos que encierran la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, pero como son 4 evangelios, cada uno de ellos nos los contaron desde el punto de vista de cada uno de sus autores, ¿cierto que sí? De hecho hay 3 evangelios que son sinópticos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los sinópticos? Mateo, Marcos, Lucas. Y hay uno que no es sinóptico. ¿Qué es que sean sinópticos? Nada más repasando. ¿Qué significa que sean sinópticos? Todos cuentan su historia. Todos son recuentos de hechos. Pero ¿por qué esos 3 son sinópticos y el otro no? Puede ser por ahí. O sea, Mateo, Lucas y Marcos son evangelios sinópticos porque relatan la vida de Jesús casi que de aunque cada uno tiene su toque personal, porque acuérdese, por ejemplo, Mateo lo presenta como rey, ¿cierto? Marcos como siervo y Lucas como hombre, pero los 3 evangelios son sinópticos porque el relato es muy parecido. Lo muestran casi que completo, ¿no? Todo desde que nació, todo muy parecido. En cambio el de Juan, que lo presenta como Dios, la deidad de Dios, se enfoca casi que en una parte del ministerio del Señor nada más. Y lo ve de una manera diferente, es muy a la deidad de Dios. Entonces se aparta un poquito del esquema de los otros 3. Por eso son sinópticos, ¿no? Sinópticos, el prefijo sin significa, digamos, con o algo así, algo leía por ahí, y óptico es como vista, o sea, casi que con el mismo punto de vista, ¿no? Con la misma mirada casi, muy parecidos entre ellos, ¿no? Ok, el evangelio de Juan, como les decía ahorita, se aparta un poquito de los otros porque se enfoca casi que en la parte final del ministerio del Señor, ¿no? Casi que en la última parte de su vida, es lo que relata el evangelio de Juan. De hecho, eso que acabamos de leer ahorita, que está en el capítulo 12, es casi ya cuando él, después de que él hizo su entrada, ¿dónde? A Jerusalén, que eso ya es la parte final, ¿cierto? ¿Sí? Ya él estaba allá, y por eso él dijo algo ahí, de lo que leímos. Cuando le dijeron, ¿te quieren conocer? Él dijo ahí algo así como, bueno, ahorita se lo relato, pero nada más adelantándome. Cuando él no haya iniciado todavía en lleno su ministerio, allá en las bodas de Canaán, ¿acuerda que se acabó el vino? Y que la mamá le dijo que ahí tenían un problema, que les ayudara, porque María no le dijo a él que convirtiera el agua en vino, le dijo, mira, yo sé un problema, ayúdale. Él le dijo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Ahorita, ¿qué dijo él? Ha llegado la hora. Entonces estaba en la etapa final, ¿cierto decir, hermanos? Entonces, bueno, obviamente, todo esto que nosotros leímos ahorita en lo que hicimos en Juan, les decía que de los 21 capítulos de Juan, 12 de ellos, que es donde estaba ahí, casi que se tratan de la última semana de la vida del Señor. Ahora se dirá,
Pastor, ¿y cómo sabe usted que es la última semana? Bueno, todo está en la palabra, hermano. ¿Qué dice el 12:1? ¿Qué dice el 12:1? Juan 12:1. 6 días antes de qué? De la Pascua. O sea que eso está ocurriendo ¿cuándo? 6 días antes de la Pascua. ¿Y qué ocurrió en la Pascua? Lo crucificaron, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que esto que estamos leyendo, ¿faltaban qué? 6 días. Entonces era la última ¿qué? Semana. La última semana del Señor. ¿Cierto que sí? Eso se enfoca ahí. De 12 en adelante es la última semana del Señor. Casi que la mitad del Evangelio de Juan se centra en la última semana de la vida del Señor, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Cuál es el entorno de eso? Para que ahora que nos metamos obviamente a lo que estamos leyendo, si usted se va a leer títulos hacia atrás, usted sabe que hay un complot para matar. Bueno, ya había pasado la entrada triunfal a Jerusalén, que está antes del versículo 12, antes del versículo 9, estaban hablando de un complot para matar a Lázaro. Después, por allá en el capítulo 12 dice, Jesús es ungido en Betania. Estoy leyendo títulos nada más. Y más atrás, en el 11:45, habla del complot para matar ¿a quién? A Jesús. Entonces los principales sacerdotes estaban haciendo un complot. ¿De acuerdo a lo que es un complot, no? ¿Un complot qué es? Es como un plan, ¿no? Un plan ahí como cuando varias personas se reúnen, que tiene que ver mucho con la conspiración, ¿no? Una conspiración, un complot, es cuando varias personas se reúnen a idear formas de ejecutar algo. Por lo general no siempre es algo bueno, nunca hay un complot para algo bueno, nunca una conspiración para algo bueno. Pero bueno, los principales sacerdotes estaban conspirando para matar al Señor, y mientras ellos estaban viendo cómo lo mataban, si nosotros vemos ahí antes del 12 que dice Jesús es ungido en Betania, sus amigos, la gente que lo amaba a él, lo estaba ¿qué? Agasajando. Entonces, por un lado unos viendo a ver cómo lo mataban, por otro lado otros agasajándolo, ¿cierto que sí? Porque las cosas de Dios son así. O a Jesús, ¿tú lo amas o lo rechazas? Pero las tintas medias no. Porque cuando alguien se mueve entre dos pensamientos, como hablamos en estos días, dices que para algunas cosas sí, para otras no. Uno no puede amar a dos señores porque tarde que temprano vas a terminar odiando a uno y amando al otro, ¿no? Entonces, si las cosas del Señor usted está medio metido, medio, ese medio es estar afuera. Una media verdad es una mentira, ¿cierto que sí? O estás o no estás. Tibio o no. Tibio dice el Señor que no le gusta para nada. Entonces, al Señor se le ama o se le rechaza. Por eso es que Él le decía a la gente, vea, ustedes me quieren matar a mí, ¿sabe por qué? Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. O sea, no ha entrado nada. Si ustedes permitieran que entrara aunque sea algo de palabra, eso sería suficiente ¿para qué? Para que me amaran. Pero como no tiene cabida, por eso es que procuran ¿qué? Matarme, ¿no? Por eso es que las personas, vean, si usted es una persona que se mete en las cosas del Señor, se mete en las cosas del Señor, se mete a una iglesia cristiana, pero no da cabida a la palabra del Señor en su vida, usted no va a llegar a amar al Señor y téngalo por seguro que si no lo ama, va a terminar ¿por qué? Por despreciarlo, por rechazarlo. Eso no tiene, es más, lo que él decía ahí, de cierto te digo eso. Si no le das cabida a la palabra de Dios en tu vida, no lo vas a poder conocer, no lo vas a poder amar, no le vas a poder servir, no vas a poder hacer nada. Entonces lo más probable es que no renueves tu mente y el que piensa como antes, vive como antes, y todo lo que ustedes ya saben que llevamos yo más de 20 años predicando lo mismo, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, ¿quién era el que estaba agasajando a Jesús ahí en Betania? Bueno, lo que estamos viendo cuál era el contexto de esta historia, ¿no? Porque el Señor subió allá y había unos griegos que querían ir a verlo. Pero antes de eso ya sabemos, ¿quién lo estaba agasajando ahí en Betania al Señor? Lázaro y su familia, ¿cierto que sí? Lázaro y su familia, ellos tenían una conexión con el Señor, ¿no? Hay una relación ahí muy particular, muy especial. El Señor amaba a esa familia. ¿Cómo sé yo que el Señor amaba a esa familia? ¿Por qué? Tiene que decirlo la palabra. Si no está aquí en la palabra, lo que yo diga es bateo, ¿no? Acuérdese, todo lo que uno hable que se salga de la palabra, usted se expone a ser avergonzado, ¿no? Habla conforme a lo que está escrito. Enseña conforme a la sana doctrina. Entonces, si en la palabra no dice que él lo amaba, entonces pero dice, pastor, ¿y a dónde dice que lo amaban? Bueno, pues yo me voy más atrás. Acuérdense, en el capítulo 11 de Juan ocurrió un evento tremendo. ¿Qué ocurrió en el capítulo 11 de Juan? La resurrección de Lázaro.
Eso es algo tremendo. ¿Y por qué digo yo que es algo tremendo? Primero porque resucitaron muertos es algo tremendo, ¿cierto? Y porque además, después de la resurrección de Lázaro, fue que comenzó a idearse ese complot, ¿para qué? Para matar al Señor, porque eso fue el boom ya, eso fue ya, la gente venía de muy lejos, no solamente a ver a Jesús, sino también a ver a quién, a Lázaro. Entonces por eso dijeron, hay que matarlo a ese también. Pero bueno, el caso es que en el capítulo 11 de Juan, con la muerte de Lázaro y todo eso, dice el versículo 3, dice, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí, el que tú amas está enfermo. Entonces el Señor amaba a Lázaro. Estamos claros, ¿no? Ahora dice, pastor, pero ¿y a las hermanas las amaba? Bueno, más adelante dice en el versículo 5, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Entonces, Jesús amaba a esa familia, tenía una relación particular con ellos. De hecho, hay varios pasajes donde se muestra al Señor, o sea, si Él pasaba por Betania, esa era una parada obligada, ¿no? Ahí en la familia, ¿se acuerdan? Marta, Marta. ¿Qué estaba haciendo el Señor? De visita, ¿no? Y aquí lo estaban agasajando. Entonces, como era una relación y como la relación con Dios es de reciprocidad, porque usted no puede tener una relación con Dios si no hay reciprocidad. Usted puede decir que Dios lo ama a usted mucho, pero si usted no ama a Dios, esa relación no funciona. Ahora usted dirá, pastor, ¿y Dios me puede amar a mí y que yo no lo ame? Bueno, obviamente si usted no paga el precio en una relación, casi siempre las partes ponen lo suyo, ¿no? Pero es decisión de cada uno que corresponda en agradecimiento a esa reciprocidad, ¿no? Jesús amaba a esa familia. Esa familia amaba a Jesús. ¿Cómo sabe uno que esa familia amaba a Jesús también? Por lo que se estaba desarrollando ahí en el capítulo 12 de Juan, el agasajo que le estaban haciendo, mientras todos los demás estaban viendo a ver cómo lo mataban, ellos lo estaban agasajando, le estaban haciendo una cena ahí. ¿Estamos claros en eso, hermano, o no? Entonces, había una escena familiar ahí. Mire, leamos el versículo 12 de Juan, ahí. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado, ¿qué? Muerto, y a quien había resucitado de los muertos, ¿cierto? Y le hicieron ahí una cena. Mire, eso que vamos a leer en el versículo 2, encierra una escena familiar de todo lo que debería haber en una iglesia. Vamos a leerlo y ahorita les voy a explicar. Dice, le hicieron ahí una cena, ¿cierto? Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Y entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Hayan 3 cosas ahí. Tal vez usted, mire, y que eso es escudriñar para que usted entienda. Usted lee ese versículo y dice, sí, mira, están haciendo una cena. Ahí estaba Lázaro, Marta, que era la que siempre servía, y María estaba ungiendo al Señor. Entonces hay 3 elementos ahí claves que deberían haber en una iglesia siempre, ¿no? Por ejemplo, Lázaro, ¿qué representa ahí en ese cuadro? ¿Qué representa Lázaro? Una persona que ¿qué? ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Qué le pasó a Lázaro? Sí, ¿volvió a qué? Volvió a nacer, ¿cierto? Entonces, Lázaro, ¿qué representa ahí? Una persona que ha nacido de nuevo. Las iglesias deberían estar llenas de personas que han nacido de nuevo, ¿cierto? ¿Sí? Desafortunadamente no es así. Hay mucha gente en las iglesias que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué no han nacido de nuevo? Porque ni siquiera les hablan de que hay que nacer de nuevo. No les hablan del nuevo nacimiento. ¿Y por qué creen que no tienen necesidad de nacer de nuevo? Porque no se les habla de ¿qué? De pecado. Entonces, si no hay pecado, ¿de qué arrepentirme? ¿Para qué me voy a arrepentir? Entonces, esa es una realidad del cristianismo de hoy. Pero en las iglesias deberíamos todos ser personas que han nacido de nuevo, como Lázaro que estaba ahí. ¿Estamos claros, no? ¿Qué representa Lázaro ahí? Alguien que ha nacido de nuevo, un nuevo caminar en Cristo, una nueva criatura, ¿no? Ahora que mencioné eso de un nuevo caminar en Cristo, que el capítulo 4 de Efesios habla de la nueva vida en Cristo. Ya que hablé de Lázaro, que representa eso, yo me imagino que la mayoría hemos leído el capítulo 4 de Efesios, pero el capítulo 4 de Efesios habla de todo el proceso, ¿no? De lo que uno era, lo que uno tiene que hacer y cómo debería ser la nueva vida en Cristo. Por ejemplo, lo leo rápidamente. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no andemos como cuando estábamos muertos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manera pasada de vivir, Efesios 4:22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está lo que éramos y el proceso que hemos iniciado. Ahora, ¿qué es lo que debería caracterizar a una persona nueva en Cristo? Por lo cual, hermanos, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la nueva vida en Cristo. Ahora se dirá, pastor, ¿y así vivía Lázaro? Yo no sé, la Biblia no dice, pero sí sé que así debería ser una persona que ha nacido de nuevo. Probablemente así vivía Lázaro, no lo sé, pero sí podemos decir de cada uno de nosotros si estamos siendo o no personas nuevas en Cristo. Que en esa cena familiar, Lázaro, ¿qué pasa? Nos representa. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Qué más había en esa cena familiar? Estaba Marta, que era la que servía. En las iglesias tiene que haber gente que sirve, hermanos. Tiene que haber gente que sirve. Imagina que todos estuviéramos aquí y nadie sirviera. Sería un desorden. Es parte del orden que haya gente que sirva. Ahora se dirá, pastor, entonces hay unos que nacieron de nuevo y otros que sirven. El que sirve no tiene que nacer de nuevo. Todos tenemos que nacer de nuevo. Además, si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede servir. Estamos claros en eso, ¿no? Pero tiene que haber gente que sirva. Amén. ¿Y qué más había? Marta, ¿qué estaba haciendo? Ungiendo al Señor, adorando al Señor. Tienen que haber, ¿qué? Adoradores. Ahora usted dirá, pastor, ¿adoradores qué? ¿Gente que cante? No. La gente que canta tiene esa virtud, ese don de cantar y lo pone al servicio del Señor y nos ministra y nos guía en la alabanza. Amén. Pero un adorador en espíritu y en verdad es un estilo de vida. Amén. Que nosotros adoremos a Dios cada instante de nuestra vida con todo lo que hagamos. No hay necesidad de cantar. Y con todo lo que digamos. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, ahí estaban representados en esa acción esos tres elementos que deberían estar en la iglesia, ¿no? Ahora, yo les dije ahorita que el Señor amaba a esa familia porque la palabra lo dice. Esa familia amaba a Dios. Porque yo puedo decir, por lo menos yo podría decir de Marta, que representa a la familia, que Marta amaba al Señor, ¿no? ¿Dice la palabra que Marta amaba al Señor? Bueno, obviamente por ahí lo da a entender. Pero si nos vamos a lo que está aquí, lo que leímos ahí en el versículo 3, que dice entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies del Señor, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hasta ahí todo iba bien, ¿cierto? Pero nunca falta el que, cuando uno quiere hacer algo para el Señor, nunca falta el que le quiere serruchar el piso, los famosos Zambalat, ¿se acuerdan de Zambalat? ¿Se acuerdan de Zambalat, que cuando Nehemías iba a edificar el muro y ellos estaban ahí, todo el mundo edificando el muro, y aparecen siempre y dicen, uy, ese muro se va a caer, ese muro no va a aguantar? Cuando nosotros estamos empezando en los caminos del Señor, yo no sé si a usted le pasó, que decían, yo no creo que dures mucho en eso. Eso es fiebre de un tiempo, nada más. Te van a lavar el cerebro. Bueno, tanta cantidad de cosas, ¿no? El caso es que ella estaba ahí ungiendo los pies del Señor con un perfume y apareció uno de los discípulos, ¿no? ¿Ahí viene quién? Judas Iscariote, ¿no? Hijo de Simón, el que le había de entregar. Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿El perfume era caro o no era caro? ¿Cómo saben ustedes que era caro? ¿Cuánto era el valor? 300 denarios es mucha plata o poca plata. ¿Ah? Eran 300 días de trabajo. Yo hice la cuenta de eso, eran 3.600.000 colones
valía ese perfume que ella le estaba echando a los pies del Señor y todo eso. Y por eso sale Judas Iscariote, que no pensaba, sino que le sonaba la máquina registradora. Porque ahora sí dirá, pastor, ¿y eso usted por qué lo dice? Porque aquí dice, dice, pero esto dijo él, no porque se cuidara a los pobres, sino porque era un ladrón. Ahí dice, ¿cierto así? Dice, ¿y ese perfume tan caro no se le podía haber más bien vendido y dado a los pobres? ¿Me entiende? Entonces viene el Señor y le dice, déjala, porque el día de mi sepultura he guardado para esto, porque los pobres siempre los tendréis, a vosotros, mas a mí nunca no siempre me tendréis. Ahora, una persona que está dispuesta a deshacerse de un perfume de 3.600.000 colones para ungir a una persona especial para ella, ¿es porque la ama o no? ¿Es una señal visible de amor o no? Amén, ¿no? Ahora, no va a faltar la esposa que diga, pastor, mi esposo nunca me ha dado un perfume de 3.600.000, ¿será que no me ama? No, bueno, eso es otro tema. Pero el caso es que era un perfume bastante caro, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? El caso es que había un complot ahí, después de toda esta escena que está ahí, detrás de eso, mientras había la cena y el agasajo, ahí se estaba fraguando un complot para matar no solamente al Señor, sino también a Lázaro, porque Lázaro despertaba mucha curiosidad, ¿no? Mucha curiosidad, la gente quería ir a ver a que el Señor había resucitado, ¿no? Y obviamente, después de eso, del complot y todo eso, se da la entrada triunfal a Jerusalén. Estamos haciendo un repaso del 12, la entrada triunfal a Jerusalén. Ustedes saben, ya conocen esa historia de cuando el Señor entró, mucha gente que lo aclamaba con palmas y decían, Jesús, Hosana, Hosana, Hosana. Días después, la gran mayoría de esa gente se volteó la torta. ¿Y qué pasó? Ya después gritaban, Barrabás, Barrabás, ¿cierto? Porque así es la gente. La gente hoy te aclama si es que la situación es favorable, pero después te rechazan si es que las expectativas no se llenan. Ya sabemos que el Señor no llenó algunas expectativas de alguna gente que tenía una muy alta expectativa, o muy, no tanto alta, sino una falsa expectativa del Mesías, ¿no? Pero el Señor no vino a llenar expectativas de la gente, sino a llenar las expectativas ¿de quién? Del Padre. ¿Cierto que sí? Así tiene que ser, ¿no? Usted asegúrese de cumplir las expectativas de Dios, del Señor, y es muy probable que la gente se sienta, ¿qué? Decepcionada. Es muy probable, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, recuerde que nosotros tenemos un principio que dice que las falsas expectativas generan, ¿qué? Decepciones, ¿no? Uno ante la adversidad, y eso pasó en la pandemia, ¿no? Hay mucha gente, en la pandemia se puso de moda una palabra que ya la mencionamos aquí, que era la resiliencia, ¿se acuerdan? Todo el mundo habla de resiliencia, ¿no? Ay, es que él es muy resiliente. Esa empresa es muy resiliente. Y obviamente decía, ay, sí, no sé qué quiere decir, pero sí. ¿Me entienden? Hay mucha gente que no sabía qué era eso. ¿Sí saben qué es resiliencia? ¿Sí? Es esa capacidad de uno adaptarse a los cambios. Y la gente lo ve como un descubrimiento de la pandemia. Uy, se descubrió eso, la resiliencia. No se descubrió, salió a flote, se volvió popular. ¿Quién fue el primero que habló de resiliencia? Bueno, no el primero, pero alguien que lo habló muy concretamente en la palabra, que dijo que si pudiera estar aquí, diría que me vienen a hablar estos a mí, si yo sé lo que es tener, y sé lo que no es tener, y yo sé lo que es estar preso, y sé lo que es estar sano, y sé lo que es estar enfermo, y yo sé todo eso, yo ya pasé por todo eso, y en todo eso he aprendido ¿a qué? A tener contentamiento. Es lo mismo, el contentamiento es esa capacidad de uno gozarse aún en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades. Usted puede ponerle el título que quiera a su adversidad, pero usted tiene la capacidad también de poder gozarse en medio de esa adversidad. Y no decir, es que estoy pasando por una etapa mala, porque acuérdese, si usted ama al Señor, dice que todas las cosas le ayudan a uno para bien. Todas, por más malo que sea, ¿no? Porque imagínese lo más malo no más malo, sino que es como lo peorcito que uno podría imaginarse que le podría pasar a uno. La muerte, ¿cierto que sí? ¿Y qué dice la palabra? Para nosotros la muerte, ¿qué? Ganancia, ¿cierto? Es más, el justo es quitado de la aflicción por medio de la muerte. Entonces, uno entendiendo que el justo es quitado de la aflicción por medio de la muerte, uno tendría un concepto diferente de la muerte. ¿Cierto que sí? Lo tenemos claro. Entonces, les decía que en medio de la adversidad uno tiene la posibilidad es una decisión personal, cada uno toma la decisión de ser lo que quiera hacer en medio de una situación adversa, ¿no? Y yo leía por ahí una analogía muy interesante. Nada más, hagamos un paréntesis ahí. Pensemos, por ejemplo, en un agua caliente. Agua caliente, ¿cierto?
En esa misma agua caliente usted echa una zanahoria, usted echa un huevo, o usted echa café. En la misma agua. ¿Qué pasa con la zanahoria? Después de mucho tiempo en esa agua caliente, se desbarata, pierde su forma, se distorsiona, se ablanda, cae. ¿Cierto así? Usted tiene la posibilidad de hacer eso en medio de la adversidad, desbaratarse, caerse, no sostenerse. ¿Qué pasa si usted echa un huevo ahí en medio de esa agua caliente? Se endurece. Usted en medio de la adversidad también tiene la posibilidad de endurecer su corazón, volverse una persona insensible. Lo que la Biblia habla de una conciencia ¿qué? Cauterizada, que es una de las características de la gente que va a venir en los tiempos finales, va a tener una conciencia cauterizada, es decir, falta de sensibilidad al dolor de la gente. También tiene esa posibilidad. ¿Qué pasa con el café? Si usted lo echa en agua caliente, un café instantáneo, se convierte en un rico café que usted lo puede tomar. A no ser que usted sea mormón y diga, eso es pecado. Entonces, ¿qué pasa con ese café? Se transforma en algo que puede bendecir a alguien en el sentido con un buen cafecito, ¿no? Entonces, en medio de la adversidad usted puede también, ¿qué? Transformarse, que es parte de la resiliencia, que es parte del contentamiento, adaptarse al cambio y convertirse en algo que pueda también bendecir a los demás. Es una decisión personal, cada uno maneja su adversidad como la quiera manejar, pero eso sí, hay un plan de Dios para que nosotros podamos reaccionar a esos momentos adversos, ¿no? Tenemos la capacidad de sobreponernos. Alguna vez le hablé de las águilas se ponen encima de las tormentas y no le huyen, las enfrentan. Nosotros tenemos la capacidad de eso, ¿por qué? Porque podemos tener paz en medio de la tormenta. Por eso la palabra dice que es una paz que supera ¿qué? Cualquier entendimiento. O sea, es que no se puede explicar. La paz de Dios no hay forma de explicarla, hay que vivirla. O sea, por eso es que él decía, yo les voy a dejar una paz, pero no como el mundo la da. Es mi paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Amén. Ahora, ¿cómo es esa paz? Usted tiene que meterse a vivirla para que sepa. Amén, hermanos, ¿o no? Bien, ahora sí, llegamos ahí a la parte que estábamos leyendo donde dice que unos griegos buscan a Jesús, ahí en el versículo 20. Dice el versículo 20, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. ¿Cuál fiesta? La Pascua, ¿cierto? ¿Cómo sabe ahorita que era la Pascua? Porque ya lo hemos hablado, acá ya 6 días antes de la Pascua. Entonces, acuérdense que la Pascua era una de las fiestas principales de los judíos, donde ellos tenían que subir ¿a dónde? A Jerusalén, ¿cierto? Sí, ellos tenían que subir allá, subían los judíos. Pero dice ahí que habían unos griegos. ¿Qué pasa con los griegos? Los griegos eran contados como ¿qué? Bueno, sí, pero dentro de la espiritualidad eran ¿qué? Gentiles. O sea, no eran parte, sí, los griegos eran conocidos con mucha sabiduría, pero también eran muy religiosos y todo ese asunto, ¿no? Pero eran contados como ¿qué? Como gentiles, ¿no? Y ellos también subieron, aprovechando obviamente, ahora sí era pastor, y subieron a adorar. ¿Dice la palabra que los gentiles subieron a adorar? No, dice ahí, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. O sea, entre los que habían subido a adorar, ¿quiénes eran los que subían a adorar? Los judíos. Entre ellos habían unos ¿qué? Unos griegos ahí, mezcladitos ahí, como que fueron camuflados. Porque ellos, obviamente ellos tenían sus propios dioses, ellos no iban a subir a adorar ahí. Estamos claros ahí, hermano, ¿no? Dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús, ¿no? Felipe, obviamente, se lo dijo a Andrés, y Andrés a Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús les dijo, ha llegado la hora para que el Hijo de Dios sea, ¿qué? Glorificado, lo que les decía ahorita. Antes el Señor le dijo a María, no ha llegado mi hora, pero ahorita dijo, ¿qué? Ha llegado la hora. ¿La hora de qué, hermanos? Cuando el Señor dijo, ¿ha llegado la hora de qué? De todo lo que había establecido ya, lo que ya estaba profetizado, de que Él iba a ser ¿qué? Iba a ser golpeado y que iba a ser llevado como oveja al matadero y que iba a tener muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz, todo lo que estaba ahí. Ha llegado la hora, pero eso no es para sufrimiento, dice Él, sino para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. Amén, hermanos. Glorificado, ¿no? Entonces eran gentiles que querían ver al Señor. Muchos gentiles lo querían ver, ¿no? En ese tiempo, hermanos, esos gentiles sabían que el Señor estaba allá, entonces iban allá porque querían verlo, querían conocerlo, ya habían oído de Él, ¿cierto que sí? Hoy en día, muchos gentiles quieren ver al Señor, pero no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque ya el Señor no está. En ese entonces ellos podían ir a donde Él estaba para verlo,
Hoy en día los gentiles, cuando hablo de gentiles, estoy hablando de gente que no es del pueblo de Dios, gente que no le ha entregado su vida al Señor, gente que en los tres estados espirituales se conoce como el hombre ¿qué? Carnal todavía no, bueno, no es preciso. Los gentiles hoy en día se conoce como el hombre natural, ¿no? Acuerda, el hombre natural que no tiene nada que ver con Dios, no le ha entregado su vida al Señor. Cristiano carnal, el que le ha entregado su vida a Cristo pero no ha renovado su mente. Cristiano espiritual, el que tiene la mente de Cristo. El que es espiritual, que todo lo juzga y todo ese asunto, ¿no? Entonces, hoy en día los gentiles quisieran ver a Jesús, pero no lo van a poder ver porque Él no está. ¿Cuál es la única forma de que los gentiles vean a Jesús? Pero ellos, ¿cómo podrían verlo, no? O sea, si ellos quisieran ver a Jesús, ¿cuál sería una buena forma de que lo vieran? Por ejemplo, los cristianos queremos ver a Jesús, tampoco está hoy en día presente. Pero los cristianos, ¿cómo podemos ver al Señor? Por medio de su palabra, ¿cierto así? Y por medio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero la gente que no es cristiana, ¿cuál sería una forma, digamos, de ver al Señor? Por medio de nosotros, ¿acuerdan? Por medio del Jesús que nosotros reflejemos también. A veces ese es el único Jesús que pueden ver. Porque uno no va a creer que una persona que no quiere nada con Dios diga, no, lea la Biblia, no la va a leer. Ellos primero tienen que, digamos, acuérdense que el primer nivel de fe, ¿cuál es? El oír. La fe viene por el oír. Pero el oír, alguien se las tiene que decir o escuchar de algo, ¿no? Entonces, por lo menos tienen que ser jalados al oír esa primera palabra, digamos, lo que lo jale a fe, ¿no? Y muchas veces, ¿cuánta gente no ha llegado a los pies de Cristo viendo lo que el Señor ha hecho en la vida de nosotros? ¿Acuerdas del Salmo aquel? Salmo 126 creo que es, que decía que cuando nosotros nos liberemos y todo eso, entonces la gente va a decir, wow, grandes cosas ha hecho Dios con esta gente, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, ¿cómo pueden verlo? Obviamente, por lo que nosotros podamos reflejar, ¿no? Pueden verlo por nuestras vidas, ¿no? El Cristo que nosotros reflejemos. Nosotros como padres, hermanos, los que somos padres, nuestros hijos quisieran ver a Cristo reflejado en nosotros como padres, nuestro testimonio como padres. Nuestras esposas o nuestros esposos, nuestras parejas quisieran ver a Cristo reflejado en el cónyuge o en la pareja, en nuestro trabajo. La gente que sabe que nosotros somos cristianos está ahí esperando a ver cómo ven el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que el testimonio es clave, es importantísimo. Amén, hermano, ¿o no? Y la responsabilidad es grande. Segunda de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros, hermanos, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, el Señor nos usa, vea, el Señor nos usa a nosotros como vasijas donde es depositado ese perfume de Él para que nosotros podamos llevarlo a todo lado y la gente pueda percibir el olor de ¿qué? De su conocimiento. Pero tenemos que ser buenas vasijas. Si no somos buenas vasijas, por más que el perfume sea bueno, no vamos a lograrlo, hermanos. No lo vamos a lograr. Amén, ¿no, hermanos? Entonces, la única forma de que la gente pueda ver a Jesús siendo gentiles es por medio de nuestro testimonio. Por eso es que un mal testimonio es tan peligroso, hermanos. Porque puede llevar a gente que quiere o anda en esa sed de buscar al Señor, más bien lo aleja, ¿no? Y por eso es que el Señor advierte, dice, que el que sea una piedra de tropiezo, ¿qué pasa? Que mejor le sería amarrarse una piedra de molino en el pecho y tirarse al mar, ¿no? O sea, a ese nivel. Y ya todos sabemos lo que pesa esa piedra. 2 toneladas, ¿se acuerdan que alguna vez lo vimos, no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, versículo 20 al 23 estaba que ellos subieron, querían ver al Señor, rogaron para verlo, le dijeron a Jesús y dijo, bueno, ¿mi hora qué? Ha llegado. ¿La hora de qué, hermanos? De que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, ¿cuántas personas, hermanos, ustedes creen que han pasado por esta iglesia? Nosotros vamos el próximo año, marzo del 2024, cumplimos 10 años acá, si Dios quiere. ¿Cuántas personas creen ustedes que han pasado por aquí? 500, dicen por acá. ¿Cuántas? Yo calculo que unas 600, 700 personas pueden haber pasado por aquí. Y uno en su corazón creería que si vinieron aquí es porque tenían esa sana intención de pronto de tener su encuentro con el Señor o saber algo del Señor, o por lo menos como estos griegos que decían, queremos verlo, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y la única forma de uno buscar al Señor es yendo a la iglesia? No, de hecho, si usted no busca a Dios entre semana, el domingo que llegue aquí no lo va a encontrar. ¿A Dios hay que buscarlo cuándo?
Todo momento, dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Y quiénes lo hallan? Los que temprano lo busquen. Ese temprano, ya lo hemos hablado también, pero nada más para efecto de quedar claro. Es que a la gente dice, es que el versículo dice que al Señor lo halla uno si lo busca temprano. Entonces yo por ejemplo me levanto a las 3 de la mañana para ver si lo encuentro. Pero es que temprano es algo relativo, ¿no? Temprano para una persona puede ser las 6 de la mañana, puede ser temprano, para otro puede ser las 10 de la mañana, porque trasnocha y se levanta a esa hora. ¿Temprano qué es? Entre más rápido lo busques, más rápido lo encuentras, ¿no? ¿Quiénes me encuentran? Los que me busquen lo más rápido posible, ¿no? Entre más rápido lo busquen, porque si lo buscas, téngalo por seguro que usted lo va a encontrar. O sea, Dios no anda buscando, no anda jugando a las escondidas, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, en eso? Entonces, les decía, aquí han pasado alrededor de 700 personas. Muchas se han ido, otras se han mantenido aquí. Pero bueno, creemos que todos nos une el mismo espíritu de buscar las cosas de Dios porque estamos inquietos por las cosas del Señor, ¿no? Ahora, el tema aquí es, ¿quiénes de los que han ido a buscarlo lo han recibido? Lo han aceptado. Ahí es donde está el asunto, ¿no? Ahora usted podría decir, pastor, entonces usted está queriendo decir que toda la gente que ya no está aquí en Efesios está apartada del Señor, ¿no lo recibieron? No, no necesariamente, ¿no? Yo sé que hay gente que ha estado aquí, que está en otras iglesias, está sirviendo, está muy bien, pero también sabemos que hay gente que ya no está en los caminos del Señor, eso lo sabemos también, ¿no? Pero bueno, nosotros que nos concierne a los que estamos aquí, usted que está viendo el video, usted ya le buscó al Señor, lo encontró, lo recibió, le entregó su vida a Él. Ahora la pregunta del millón ligado a esto que el Señor estaba hablando ahí es, preguntémonos si con el estilo de vida, nuestro nivel de cristianismo, hemos glorificado el nombre del Señor. Ha llegado la hora, dice él, de que el nombre del Hijo de Dios sea ¿qué? Glorificado. ¿Lo hemos glorificado nosotros con nuestro caminar cristiano? Es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Qué es glorificar, hermanos? ¿Qué tienen ustedes por glorificar? Glorificar dice que, yo busqué el significado, dice glorificar es alabar, honrar, y honrar tiene que ver con respeto, amor, admiración, reconocer su grandeza y poder, mostrar gratitud y obediencia. Todo eso es glorificar, todo eso es honrar, ¿no? Honra, Dios dice que Él honra a que le honra a Él, ¿no? Amén. Honor a quien honor merece, ¿no? Entonces, es una pregunta ahí que hay que hacérsela, hermanos. ¿Realmente estamos glorificando al Señor como se merece? Malaquías 1:6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor, ¿no? Entonces, es una pregunta que usted y yo nos tenemos que estar haciendo siempre, ¿no? ¿Estoy verdaderamente glorificando el nombre del Señor con mi vida, con mi caminar cristiano? Por eso la palabra siempre nos dice, examínate si estás o no estás en la fe. Medita en tus caminos, ¿no? Porque vamos a ser pesados, hermano, y hay que estar preparados. ¿Amén o no, hermanos? Bien, entonces, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos? Considerando que los gentiles, estos gentiles que querían conocer al Señor, podían hacerlo porque Él estaba ahí, pero hoy en día, que el Señor ya no está, sino que más bien que nosotros podamos ser ese instrumento, porque al Señor le decían, muéstranos al Padre, ¿y Él qué dijo? No, pues Él no contestó eso. A Él le dijeron, muéstranos al Padre, ¿Él qué dijo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cierto que sí? Entonces, si algún gentil viene a usted y le dice, muéstrame a Cristo, ¿qué deberíamos decir nosotros? Hombre, el que me ha visto a mí ha visto a Cristo. Ahora usted dirá, wow, pastor, a ese nivel. Bueno, a ese nivel tenemos que llegar. Tal vez ahorita usted dirá, estoy en el proceso, pastor, estoy ahí. En algunas cosas yo reflejo al Señor con todos sus atributos y con todo. En otras estoy trabajando todavía. Estoy en ese proceso. Estoy ahí. Pero allá tenemos que llegar. ¿A la estatura de quién? Del varón perfecto, ¿no? A la estatura de Cristo. ¿Pero qué necesitamos nosotros? Bueno, ahí mismo él está dando unas pautas, esta lectura que estamos ahí. ¿Qué necesitamos? El versículo 24 dice la palabra, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto. ¿De quién está hablando el Señor ahí? ¿De quién está hablando el Señor cuando dice, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto? ¿A quién está haciendo alusión él ahí? ¿Ah? ¿A los griegos? No. A él mismo, ¿no? Porque acuerde que él dijo, la hora ha llegado. ¿De qué? Pues de que yo muera, ¿no? De que a lo que vine, a lo suyo vino, ¿cierto que sí?
Ya la hora ha llegado ya de ir, de ejecutar el plan. Entonces él dijo, ¿por qué? Porque les digo que si el grano de trigo no cae y muere, ahí se queda. Pero si cae y muere, va a dar mucho fruto, ¿no? Está hablando de él, obviamente eso es extensivo a mucha de la vida nuestra, ¿no? Que ahorita lo vamos a desarrollar un poquito, ¿no? Entonces, el Señor, ¿por qué hablaba de eso, de trigo y todo eso? Ya ustedes lo saben también. Lenguaje conocido por la gente conocía el trigo así, el trigo era algo muy conocido. La semilla de trigo es una que se caracteriza porque cuando usted la siembra, ella, ¿qué pasa? Explota, ¿no? Y tiene que hacerlo, ¿para qué? Para que germine. Por eso es que él mencionaba eso del trigo. Generalmente el trigo es una planta, digámoslo así, que se usa mucho para simbolizar ¿a qué? A la iglesia, a los cristianos, ¿no? ¿O no han oído hablar del trigo y qué? Y la cizaña, y acuerden que en el final de los tiempos va a ser separado el uno del otro, ¿no? Y el trigo simboliza ¿a quién? A la iglesia, al Señor, a los que se van a salvar, la cizaña a los falsos hermanos, a todo lo que ya conocemos de ahí, ¿no? Entonces el trigo y la cizaña, el trigo generalmente es algo que siempre se ha usado. Y no solamente se usaba el trigo, se usaba el vino, la higuera, la viña, cosas que tenían que ver con agricultura para que la gente entendiera, ¿no? Entonces, esto que el Señor está diciendo ahí, por eso les dice, de cierto les digo, es un principio tremendo de lo que es la agricultura y todo eso, y que tiene mucho que ver con nuestra vida cristiana como tal, ¿no? Si una semilla no muere en el trigo, por ejemplo en este caso, no muere en la tierra, no produce absolutamente nada, ¿no? Amén, hermanos. Que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros podemos venir a los pies del Señor, pero si en muchas cosas, que es curioso ahora que estaban en la alabanza, ¿se acuerdan? Que decía la canción que no basta solo con cantar, no basta solo con decir, es necesario ¿qué? Morir. Hay muchas cosas que tienen que morir, hermanos, de nosotros, que si no mueren, no vamos a poder dar fruto, no lo vamos a poder hacer. Y tal vez usted sea una de esas personas que se pregunte, decía, bueno, yo llevo ya tanto tiempo en las cosas del Señor y no sé, o sea, no veo fruto. Hay que preguntarse si hay cosas en su vida que no han muerto todavía. Porque eso es una paradoja, ¿no? Hay que morir ¿para qué? Para poder vivir. ¿Recuerdan lo que es una paradoja, no? Una paradoja es algo que pareciera que no tiene sentido, pero que realmente sí tiene sentido. Por ejemplo, el Señor decía, el que pierde, gana. Paradoja, ¿no? ¿Quieres ser libre? Vuélvete esclavo de Cristo. Paradoja, ¿no? ¿No hay un lugar más alto que los pies del Señor? Paradoja. Entonces son varias paradojas, así funcionan las matemáticas del Señor, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, ahí o no? Entonces el trigo representa todo eso. Las semillas, por lo general, bueno, obviamente muchas veces usted ha escuchado el principio de la siembra y la cosecha y todo ese asunto de los agricultores lo manejan así muy bien y el Señor por eso utiliza esa analogía para representar que la palabra de Dios es la semilla que ha mandado de Dios. Ahorita vamos a repasar la parábola del sembrador, pero repaso. Pero nada más quería leerles Isaías 55:10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para qué la envié. Así es la palabra del Señor. La palabra de Dios es la semilla, hermanos. Ella ha sido enviada con un propósito. No va a regresar vacía al Señor, sino que va a ser el propósito por el cual ha sido enviada, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero si no funciona en una persona, bueno, siempre habrá una buena tierra que reciba la semilla, ¿no? Siempre la habrá, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en línea de ese versículo 24, hermanos? Que dice que hay que morir. Acuérdense, para que la semilla germine, tiene que haber una buena tierra. Entonces nosotros tenemos que ser una buena tierra, ¿no? Una tierra laborable. ¿Cómo se conoce eso? La humildad. Tenemos que tener humildad, hermanos. Hay que ser humildes. Tenemos que ser tierras laborables. Tenemos que ser tierras dispuestas a ser trabajadas. Tierras que estamos dispuestas a recibir esa semilla para que la semilla pueda hacer lo suyo, ¿no? Ahorita lo vamos a desarrollar. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces la palabra que usted escuche siempre, no sé, aquí en la iglesia, cada vez que usted escuche una palabra de Dios que es una semilla, tiene que producir en usted algo tiene que producir, algún fruto tiene que producir, porque si esa semilla, que sabemos que es una buena semilla, no produce un fruto, es porque la tierra que la está recibiendo no está permitiendo que ella, ¿qué? Explote, que ella explote para germinar, ¿no? ¿Amén o no? Entonces para eso tiene uno que morir, como dice por ahí. ¿Morir a qué? A tantas cosas, hermanos.
Le puedo leer una lista pequeña nada más. Vea lo que dice Gálatas 5:16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satigáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Todo lo que ustedes conocen eso. Porque si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es lo que hay que morir? ¿Qué es lo que uno tiene que morir en lo de uno para poder vivir? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredan el reino de los cielos, ¿no? Eso está en Gálatas 5:16. Y más adelante hay otro que es interesante, que tiene que ver con el asunto, que es Colosenses. Colosenses, hermanos, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra del Señor, del 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, hermanos, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones, bueno, hay otra lista ahí. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que si no mueren en la vida de uno, por más que buena que sea la semilla, no va a poder germinar, no va a ser una buena tierra, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Humildad. Tenemos que ser una buena tierra, una tierra laborable. ¿Amén o no? Después dice allá, volvamos otra vez a Juan 12:25, dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. ¿Qué necesitamos ahí nosotros también? Bueno, ahí se nos está mencionando en ese versículo dos estilos de vida, ¿no? El que ama esta vida en este mundo y el que aborrece esa vida en este mundo. Son dos escenarios, no hay un intermedio, ¿no? Entonces, son dos estilos de vida nada más. Entonces, el que ama su vida, ¿a qué se refiere? Que uno ame todas las cosas de aquí, de este sistema, ¿no? Que uno no se ha podido despojar de eso, que hay cosas en este sistema que no han muerto para uno. Todo eso que les acabo de decir ahorita. Ahora usted dirá: pastor, ¿y ahí hay gente cristiana que todavía no ha muerto de esas cosas? Muchísima. Muchísima. Ahora usted dirá: pero es que si practican eso no son cristianos. Pero el problema no es que no sean cristianos, el problema es que se creen cristianos. O se dicen que son cristianos. Ahí es donde está el problema, ¿no? Por eso todas esas cosas tienen que morir a uno, porque si no mueren, no vas a poder vivir. O sea, eso es una realidad, ¿no? Amén, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que tener ahí? Tenemos que tener sabiduría para ver qué es lo que nosotros tenemos. O estamos amando este sistema o estamos aborreciendo. Porque el Señor dice: el que ama esta vida, la va a perder. Pero si tú la aborreces, la desprecias, la vas a ganar. Porque esas son las matemáticas de Dios, ¿no? Mateo 6:19 dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué pasa? Allí está vuestro corazón. Entonces tenemos que tener, hermanos, sabiduría para ver dónde está nuestro tesoro. ¿O está aquí o está en el reino de Dios? ¿Dónde está? Acuérdense que donde está su tesoro está su corazón. ¿Qué quiere decir que donde está su tesoro está su corazón? Su mente, sus pensamientos, todo está ahí, ¿no? No el corazón sino, todo lo que uno es, porque uno es lo que tiene en la mente, y si en su mente está solamente ese amor a ese tesoro que tienes aquí en lo terrenal, pues ahí estás tú. ¿Amén o no? Entonces, nada más seamos sabios, hermanos, y reconozcamos lo que nosotros somos y a dónde tenemos tesoros, nada más. Haga tesoros en el cielo, hermanos, y entienda que lo que nosotros hemos recibido, nosotros somos deudores, no es nuestro, ¿no? Como decía Pablo, yo soy deudor, lo que yo he recibido, lo recibí por gracia, yo tengo que darlo por gracia también. Entonces, ¿necesitamos qué? Sabiduría para saber dónde está nuestro corazón. Humildad para hacer tierras laborables, tierras en las cuales Dios pueda trabajar. Sabiduría para saber dónde está nuestro corazón, qué es lo que a nosotros nos interesa. ¿Dónde están nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros anhelos? ¿Dónde están? ¿En el reino de Dios o en este sistema que es cada vez más anticristiano, no? Y después dice en el versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, porque si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué pasa? Le honrará. ¿Qué necesitamos nosotros también para que la gente vea a Cristo reflejado en nosotros? Servir.
Necesitamos servir. Necesitamos ser siervos, hermanos. Recuerda que el ejemplo máximo que teníamos, ¿cuál era? Jesús mismo. ¿Y qué fue lo que nos enseñó? Que Él no vino a ser servido, sino que Él vino ¿a qué? A servir. Hay mucha gente que le gusta que le sirvan, ¿no? Sí, a uno le gusta que le sirvan, ¿cierto? Sí. Pero qué bueno es que uno también en respuesta, en reciprocidad, uno pueda ¿qué? Servir. Hay que entender eso, hermanos, que el Señor eso no, ese fue el camino que Él nos trazó, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, mire lo que dice ahí. El que me sirva a mí, donde yo esté, ahí estará mi servidor. ¿Y mi Padre qué cosa? Lo honrará. Ya vimos lo que es honrar, ¿no? Reconocimiento, respeto, obediencia, todo eso. Así como uno honra a Dios, imaginen que también nos va a honrar como todo, ¿no? Ahora, lo que pasa esto, hermanos, es que, mire lo que Él dice ahí. Si alguno me sirve, ¿qué pasa? Sígame. Sígame. Usted no puede pretender servir al Señor sin seguirlo. Ahora si dirá, pastor, eso no lo entendí. ¿Cómo va a decir que yo sirvo al Señor si no lo sigo? Puede haber mucha gente que sirve, quién sabe para qué. Hay mucha gente que sirve en las iglesias y no sabe ni para qué sirven. Pero ahí es lo que está diciendo. Si alguno me sirve, ¿qué pasa? Sígame. Ahora, seguir al Señor no es tan fácil tampoco. ¿Qué es lo que Él dice? ¿Cuál es el precio para seguir al Señor? ¿Cuál? Negarse a sí mismo es uno. ¿Y la otra? Tomar la cruz. Entonces seguir al Señor no es así como tan fácil decir, yo soy un cristiano y cristiano es un seguidor de Cristo. Ah, entonces yo soy seguidor de Cristo, ¿no? ¿Ya te negaste a ti mismo? ¿Ya cargaste tu cruz? ¿Ya? Si no lo has hecho y estás sirviendo en una iglesia, ¿quién sabe a qué estás sirviendo? Acuérdate que hay un versículo que dice, esa gente cree que sirve a Dios, pero no están sirviendo a Jesús. ¿Sirven a qué? A sus propios vientres. Sirven a sus propios vientres, es decir, a sus propios deseos, a ellos mismos, ¿no? ¿Cuánta gente no hay en las iglesias que se sirven a ellos mismos? Muchos. Eso no, ese servicio nada que ver. Usted va a llegar allá ante el Señor y decir, Señor, yo serví ahí. Mira todo lo que servía. Le digo, sí, pero a mí no. Apártate de mí. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, recuerde eso. El que quiera servir al Señor tiene que seguirlo. Ahora, obviamente, todo eso que estamos hablando de tener humildad, de tener, obviamente, de ser tierra laborable, de tener la sabiduría, de saber dónde está nuestro tesoro, de seguir al Señor, todo eso tiene que ser precedido o antecedido por un nuevo nacimiento. O sea, si una persona no ha nacido de nuevo, de nada le sirve. Que diga, es que yo soy tan humilde, es que yo sigo al Señor. Si no has nacido de nuevo, no puedes hacer nada de eso. Tiene que haber un nuevo nacimiento, ahí es donde empieza todo el proceso. Ese es el punto de partida, hermanos. ¿Amén o no? Todo parte de ahí. El que no nace de nuevo, ¿qué pasa? No puede ver el reino de Dios. Ahora, si a usted no le interesa nacer de nuevo, ¿cuál es el interés suyo de ver el reino de Dios? ¿Para qué? Ahora usted dirá, pastor, y no entendí esa parte. O sea, hay gente que no quiere nacer de nuevo, pero sí quiere ver el reino de Dios. Mucha también. ¿Por qué? Porque es el evangelio que hoy se enseña. El evangelio de los beneficios de la cruz, pero no el evangelio de la cruz. Disfrute los beneficios de la cruz, pero no hay necesidad de subirse a la cruz, no hay necesidad de crucificar nada, no hay necesidad de que nada muera. Siga viviendo como esté, como a usted le gusta. Porque Dios ama a todo el mundo y a todos les da lo suyo, pero nada que ver, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Esto de la siembra y la cosecha que les dije yo ahorita es algo que ya conocemos. Y bueno, nada más quería hacer un énfasis en la parábola del sembrador. Ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador, ¿no? El sembrador salió a sembrar y ¿qué pasa? Y habla de 4 tipos de oyentes. ¿Se acuerdan, no? De esos 4, ¿cuáles fueron buena tierra? ¿Cuántos? ¿De 4? 1. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que de toda la gente en la que uno le habla, probablemente de cada 4, 1, yéndole bien, ¿eh? Tal vez 1 sea una buena tierra. Tal vez, ¿no? Estamos claros ahí. Y quieren vamos un momentito a Mateo 13. Vamos ahí donde estamos, muy cerca, atrás donde estamos ahora. Mateo 13, hermanos. Nada más no quería dejar, ya que mencioné eso, esa parábola, porque esa parábola es tan importante, todo es importante en las cosas del Señor, pero es de las pocas parábolas que el Señor se toma el tiempo ¿para qué?
para explicarla. Porque la dijo y después dijeron la gente, oye, pastor, no, le dije, Señor, quedamos como con dudas. Entonces dijo, más adelante la explicó otra vez, ¿no? Entonces, antes de eso, hermanos, saber ya un contexto nada más de lo que vamos a hablar de esa parábola. Rápidamente no la vamos a leer toda ni a desarrollarla porque eso es toda una prédica. Pero entendamos esto, ¿no? Estamos hablando de esto de la semilla y todo eso porque el Señor está hablando allá que si una semilla no muere, o por ejemplo la de trigo no explota, no muere, no va a dar fruto. Hay muchas cosas en la vida nuestra que tienen que morir para que nosotros podamos dar fruto. Es muy probable que en su vida, en su caminar cristiano, usted no esté trascendiendo, no esté dando fruto porque hay cosas en usted que no han muerto. O sea, usted no está haciendo una buena tierra. Porque para todo el proceso de la siembra hay dos elementos que son claves. Hay varios elementos, pero hay dos, que es la semilla y ¿qué más? Y la tierra. Esos dos. Ahora usted puede decir el abono y todo, sí, está bien, pero esos dos, sin esos dos no hay nada. Y ya nosotros conocemos el principio de la siembra y la cosecha, y que hay que comprar la tierra, que hay que preparar la semilla, que todo eso, que es más importante la siembra que la cosecha, porque de la siembra depende uno lo que va a cosechar. Si usted siembra algo, téngalo por seguro que eso es lo que va a recoger, en lo natural y en lo espiritual. Dios no puede ser burlado. Todo eso lo sabemos. Lo sabemos, ¿no? ¿Amén o no? Lo sabemos. Pero entonces, a veces uno le dicen, por ejemplo, uno le preguntan en lo natural, y para que lo llevemos a lo espiritual, ¿por qué a veces las siembras salen mal? Si yo sé que se necesita la tierra y la semilla, ¿por qué a veces no sale como uno quisiera? Pueden suceder dos cosas, ¿no? O la semilla era mala y la sembramos en una buena tierra, echó a perder. ¿Cierto que sí? O la semilla era buena y se sembró en una mala tierra, o la semilla era mala y se sembró en una buena tierra. Cualquiera de las dos cosas no funciona. Tiene que ser una buena semilla en una buena tierra, ¿no? En la vida espiritual, ¿por qué en la vida de muchos cristianos, entre comillas, démosle el beneficio de la duda a todos, ¿por qué no se ven los frutos? También puede pasar esas dos cosas, ¿no? O la semilla que usted está escuchando no es buena, aunque usted sea una buena tierra, usted sea una persona noble, humilde, usted sabe que su tesoro está en las cosas de Dios, usted es una persona buena, digámoslo así, pero la semilla que está recibiendo no es buena. Entonces los frutos que tú vas a dar no van a ser buenos. ¿Dónde ocurre eso? En muchas iglesias de falsa doctrina hay gente, hermanos, hay gente, démosle el beneficio de la duda, que hay gente todavía ahí, gente buena de buenas intenciones, buenos sentimientos, pero que, digamos, por la simpleza de sus corazones, porque es que no hay forma de mencionarle, cuando una persona está en una iglesia de falsa doctrina y no sale de ahí, hay mucho de simpleza ahí, ¿no? Hay mucho de simpleza en cuanto a las advertencias que recibe, no escudriñar las escrituras, pesar todo lo que oye a la luz de la palabra. Pero bueno, démosle el beneficio de la duda que sean personas todavía buenas ahí, pero están recibiendo una mala semilla. Entonces, ¿el fruto qué pasa? No va a ser bueno, definitivamente, ¿no? Ahora lo contrario, hermanos. Hay iglesias de sana doctrina donde la semilla que reciben es una buena semilla, pero la persona es una mala tierra. ¿Por qué? Porque todavía no ha permitido. ¿Acuerdas lo que el Señor, qué era lo que el Señor necesitaba para sanar una tierra? ¿Qué necesitaba Él? ¿Acuerda? Si ese pueblo, ¿qué pasa? Que invocan mi nombre, ¿qué pasa? Si se humillaren, si se arrepintieran, como decía Randall, si se apartaran de sus malos caminos, si buscaran mi rostro, si todo eso, entonces ¿qué pasa? Yo los voy a escuchar, los voy a perdonar y voy a sanar esa tierra. Hay mucha gente que no ha pasado por ese proceso, aunque estén en una iglesia de sana doctrina. Entonces la semilla es buena, la tierra es mala, el fruto es malo, definitivamente. ¿Qué fue lo que pasó allá en Isaías 5? ¿Se acuerdan? De la viña ahí. Sí, una persona compró una buena viña, la limpió, la aró, el abono, le hizo el lagar, le hizo el cerco, hizo su torre, todo bonito, todo bueno, sembró la semilla. ¿Y qué pasó? Salieron uvas silvestres. Y entonces decían, ¿cómo? ¿Qué es eso? Y entonces le querían echar la culpa al viñador. Y entonces el viñador dice, ¿pero qué más podía yo haber hecho? Hice todo lo que estaba a mi alcance. Entonces juzguen ustedes, ¿no? Porque eso es una analogía de Dios y su pueblo, ¿no? Que obviamente viendo los resultados y el fruto de la gente uno diría,
¿En qué falló el viñador? O sea, la culpa es de Dios, porque acuerde que la insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Y qué pasa? Su corazón, ¿qué pasa? Se levanta contra Dios, porque todo es culpa de Dios. Todo es culpa de Dios. Entonces el Señor dice ahí, pues entonces juzguen ustedes, pues, entre mí y la viña. Juzguen ustedes. ¿Qué más podría yo haber hecho? ¿Qué más? Recuerda que es una pregunta que el Señor se hace muchas veces, ¿no? ¿Qué les hice yo para que se fueran? Pero bueno, ese es otro tema. Pero el caso es que esa situación se puede dar mucho, ¿no? Mucho se da ahí. Entonces, esa es una situación que se puede dar. O una semilla mala, o una tierra mala, ¿no? Entonces, viene la parábola del sembrador, donde el Señor da una explicación ahí de lo que es ese proceso de la siembra, ¿no? No les voy a leer la parábola, sino la interpretación que está ahí. Porque ahí hay varios personajes, recuerden nada más, está la semilla, que es la palabra de Dios, para que la tengamos presente. Está el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Pero digamos que en términos generales, en las cosas de Dios, ¿qué es un sembrador? El que siembra la palabra, ¿no? Que predica. Ese es un sembrador. Sembrar es predicar la palabra. La tierra, obviamente, es a donde va a caer la semilla. El corazón de cada uno de los que estamos recibiendo la palabra, esa es la tierra. Y bueno, obviamente menciona ahí que hay 4 tipos de oyentes, ¿no? Rápidamente nada más para que lo tengamos presente. Dice ahí en el versículo 18 del capítulo 13 de Mateo, donde dice que Jesús explica la parábola del sembrador, ¿no? Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, ¿no? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿no? Entonces, cuando habla de sembrado junto al camino, eso es como que acuérdense, los caminos generalmente se caracterizan por ser ¿qué? Duros, ¿no? O es un camino de cemento, o es un camino, o es una tierra que ha sido demasiado, ¿qué? Pisada, hollada. De hecho, acuérdense que cuando la sal pierde su sabor, ¿se usa para qué? Para regarla en esos caminos, para ser hollada, o sea, ser pisoteada, ¿cierto? Entonces es una tierra muy dura. Ustedes se van a un sendero donde es muy transitado, muy caminado, donde la tierra es dura, y usted echa ahí una semilla, es muy probable que eso no germine ahí, porque es una tierra dura, ¿cierto que sí? Como es el corazón de mucha gente que escucha la palabra, que tienen un corazón duro. ¿Cómo decía el Señor del pueblo? Este es un pueblo de dura cerviz, o sea, corazón duro. ¿Entienden? ¿Conciencias qué? Cauterizada. Acuérdense que una conciencia cauterizada se caracteriza por la insensibilidad. Ya uno le da. Una conciencia caracterizada es lo que decía la palabra cuando dice que aquellas personas a lo bueno le llaman ¿qué? Malo, y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque acuérdense que una de las características de la conciencia, ya sea la natural o la espiritual, es esa capacidad que nosotros tenemos de discernir entre ¿qué? Entre lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la conciencia. Ahora sí, en lo natural funciona también. Hay gente que saquemos a Dios un ratito de aquí. Hablemos de conciencia natural. Hay gente que sabe por la información que tienen si lo que hacen es bueno o es malo. O sea, ¿usted cree que un malandro no sabe si lo que hace está bueno o es malo? Claro que sabe. Claro que lo sabe. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor y comenzamos a meter información espiritual, obviamente se genera en nosotros una conciencia espiritual. Pero la conciencia, ese es el papel, ¿no? Pero llega un momento en que la conciencia deja de hacer su tarea. Ya no nos dice lo que es bueno y es malo, sino que más bien a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y son insensibles al dolor de la gente y no le importan si lastiman o no lastiman. Entonces eso es lo que se llama una conciencia ¿qué? Cauterizada. Porque acuérdense que algo cauterizado es algo ¿qué? ¿Qué es algo cauterizado? Algo que está quemado. ¿Acuerdan cuando a uno le sale ¿cómo le llaman a esas? ¿Una verruga? Una verruga, en Colombia le dicen clavos. Una verruga, un clavo que uno hasta se puede enterrar una puntilla ahí, no le pasa nada, uno no siente nada. ¿Por qué? Esa piel está cauterizada, está quemada. Sí, no llega a la parte sensible, ¿no? Entonces, esas son las personas que son sembradas, ¿dónde? Junto al camino, corazones insensibles, o sea, no están dispuestos a recibir la palabra del Señor. Era lo que el Señor le decía, mi palabra no tiene cabida en ustedes. Entonces, como no puede entrar ahí, no va a ser la palabra en ustedes aquello para lo cual fue enviado. Entonces, por eso me odian, por eso no se dan el chance de amarme, porque mi palabra no entra ahí. Esas son las personas que han sido sembradas en el camino, hermanos, semillas que son pisoteadas y todo, como dice ahí, viene el malo y arrebata aquello que fue sembrado, porque como fue sembrado junto al camino,
La primera, entonces no tienen raíz. O sea, si la semilla no entra en la tierra, es imposible que genere raíz. ¿Qué es lo que sostiene una planta? La raíz. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros como cristianos? La palabra, pero ¿la palabra qué es? El cimiento. Y también hay un versículo que dice que ¿qué sería de nosotros si se nos quitan qué? ¿Por ahí lo dijeron? El fundamento. Esa es la base, eso es lo que nos sostiene. Si nosotros no tenemos fundamentos, estamos listos. Por eso hay que tener bases, tener fundamento. Pero no ponga fundamento sobre fundamento, ponga un solo fundamento, el de Cristo nada más. Recuerde que lo que vemos es sostenido ¿por qué? Por lo que no vemos. Eso ya lo tenemos manejado, ¿no? Entonces, ese es el primer tipo de oyentes: corazones insensibles, mentes cauterizadas, no tienen raíz. Entonces, como no tienen raíz, son muy endebles, viene cualquiera y la arrebata, ¿no? Después dice ahí, otro fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿con qué? Con gozo, ¿cierto? La recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué pasa? Tropieza. Entonces, vea, esas son personas que llegan a las iglesias y le entregan su vida al Señor y empiezan con un entusiasmo tremendo y se meten en todo, pero les pasa así porque en la primera adversidad hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. Porque muchas veces llegan a los pies del Señor con esa falsa expectativa de que todo es gozo, ¿no? Cero sufrimiento y todos los problemas se desaparecen. Entonces, por un tiempito, cuando las cosas son favorables, están felices y contentos, pero en la primera adversidad se fueron. Por eso es que hay que ser personas de gozo, no de alegría ni de felicidad, sino de gozo, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, personas entre pedregales, sensibles a todo, o sea, débiles de la fe. ¿Acuerdan lo que es los débiles de la fe, no? Personas que andan esperando cualquier cosita, ¿para qué? Para irse. Cualquier cosita, para irse, ¿no? No tienen raíces, se van por emociones nada más, se rinden fácilmente. Esos son los que son sembrados en pedregales. Después habla de otro que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, los afanes, ¿no? El acelere de este sistema. Vean, en Lucas, esa misma palabra en Lucas habla de 3 factores claves que son los afanes. Aquí no los habla, pero habla ahí. Los afanes, la riqueza y los placeres de la vida, ¿no? Recuerden que los afanes, ¿qué es estar afanoso? Es esa preocupación excesiva por algo, ¿no? Que hace que básicamente está uno con el problema de hoy, ya el mismo afán te lleva a estar pensando ya en los problemas de mañana. Por eso la palabra dice, no te afanes, porque cada día ¿qué? Tiene su propio afán, tranquilo, maneja lo que hoy. Ahora usted dirá, pastor, y entonces, si yo no me afano por lo de mañana, entonces ¿qué hay de aquel dicho que dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy? Bueno, ese es otro tema, ¿eh? Pero lo que dice la palabra es, cada día viene cargado con lo suyo, preocúpate por lo de hoy, ¿no? Cada día tiene su propio, ¿qué? Afán, ¿no? Ahora, si este día no está tan afanado y puedes hacer cosas del mañana que no te van a afanar, pues adelántalas si quieres, ¿no? Pero no vas a estar hasta aquí, como mencionaba Fernando ahora, ¿no? Que está uno lleno hasta aquí de cosas y ya estoy pensando en lo de mañana. No, sal de lo de hoy primero, ¿no? Cada día tiene su propio, ¿qué? Afán, ¿no? Habla del afán, habla de la riqueza, ¿se acuerdan? Que la riqueza no es problema, lo hemos hablado, el problema es el amor a la riqueza, y habla de los placeres de la vida, ¿no? ¿Acuerdan cuando estuvimos hablando de las cisternas rotas, que les dije que los placeres de la vida era una cisterna rota, o podía convertirse en una cisterna rota en la medida en que esas cosas que a mí me generan placer, me alejen de Dios? Entonces, esas son cosas que uno oye la palabra y uno se emociona y todo eso, lo que está diciendo ahí, pero como es entre espinos, todas esas cosas, lo que hace, uno quiere hacerlo, pero como está rodeado de tanto afán y tantos placeres y tantas cosas que te jalan, entonces lo que terminan a uno ¿por qué? Por ahogarlo, ¿no? Que eso es lo que caracteriza a los espinos. Los espinos agarran a una planta y ¿qué pasa? La ahogan, no la dejan salir. Entonces no deje que todas estas cosas que nos rodean ahoguen la palabra que ha sido sembrada en usted de tal manera que se muera, ¿no? Salga de eso, sálgase de ahí. ¿Estamos, hermanos, o no? Y después dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160, 30 por uno. Mire qué curioso en ese último que habla, que es donde todos deberíamos estar, ¿no? El que oye, ¿y qué pasa? El que oye y la entiende. El que oye y la entiende. A usted de nada le sirve que oiga la palabra si no la entiende.
Ojo lo que dice ahí, el que oye y la entiende. Acuerda lo que ese y es una condicional, ¿no? Usted tiene que escucharla y entenderla, porque si no la entiende, el que no entiende, hay algo por ahí que dice que el que no entiende es como el que no, ¿qué? Como el que no ve, el que no sabe. O sea, si usted no entiende algo, no lo sabe. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, ese es el que es sembrado en buena tierra, ¿no? O sea, por eso es que el Señor anda buscando desde los cielos gente que entienda, ¿no? Entendido, ¿no? Entonces, hermanos, vea, esos 4 tipos de oyentes se ven en todas las iglesias. En todas las iglesias hay un poquito de cada uno, ¿no? Ahora, ¿qué porcentaje hay de gente que oye y entiende la palabra y da frutos? ¿Y por qué dice que da frutos al 100, 60 y al 30? ¿Por qué? No todos dan el mismo fruto, ¿ah? Ahora, ¿por qué uno da 100 y el otro da 60 y el otro da 30? ¿Por qué? Pero la capacidad también está muy ligada ¿a qué? Ahora, ¿será que hay algunos que tienen más capacidad que otros? Está muy ligado al compromiso también, a la dedicación, ¿no? Recuerde que alguien podría decir, pastor, es que yo soy muy simple en las cosas de Dios. Bueno, la palabra dice que al simple, ¿qué pasa? Lo hace sabio en la medida en que uno se meta. ¿Pero por qué al 100, al 60 y al 30? Porque no todo el mundo se va a comprometer igual. No todo el mundo se va a meter con la misma intensidad. Ahora se dirá, pastor, y entonces el de 100 se salva, el de 60 está ahí esperando a ver, y el de 30 no se va a salvar. Todos se salvan, está bien. Porque acuérdense que para salvación, ¿qué pasa? No hay excepción de personas. El Señor nos dice, Sandra se va a salvar, el 60% de ella se salva, y el otro 40% se pierde. Eso es como... No sé si una vez vieron que a un delincuente lo estaban condenando, ¿no? Y él había cometido una cantidad de fechorías. Entonces llegaron al veredicto que tenía doble personalidad. Es que tiene doble personalidad. Hay una personalidad de él que es un asesino, pero hay otra personalidad que es buen hijo, es de todo, ¿no? Entonces dice, ¿ahora qué hacemos con esa persona? Ah, bueno, entonces, al que es bueno, inocente, lo declaramos libre, ¿no? Pero al otro, al asesino, chilla eléctrica, ¿no? Condenado a muerte. Entonces, ¿de qué le sirvió a esa persona eso? De nada, de todas formas va a morir, ¿no? Entonces, aquí no son cosas parciales, ¿no? No es que al 60, al 30, eso es lo que uno esté dispuesto a hacer, a sacrificarse por el Señor, a meterse ahí, porque acuérdense que hay galardones, ¿no? Cuestión de servicio, sí hay diferencias entre unos y otros en lo que se sirve. En cuanto a salvación, si usted se mete a las cosas del Señor y usted camina en obediencia, usted está ahí, usted se salva, ¿no? Pero acuérdese que hay galardones, nada más. El Señor va a venir, como decía Pablo, a mí me espera mi corona de justicia ya. Yo estoy listo ya, me espera mi corona. ¿Me entiende? No, y no estaba hablando, obviamente, que sí a salvar, pero estaba hablando de otro tipo de galardones también. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, hay que dar frutos definitivamente, pero para eso hay que crecer, ¿no? O sea, y recuerde nada más como por allá en Juan 15, que decía, que el Señor decía, yo soy la vid y ustedes son ¿qué? Los pámpanos, ¿no? ¿Separados de mí? Nada. Por más que ustedes quieran hacer muchas cosas, si están separados de mí, absolutamente nada. Ahora, para que ustedes estén en mí, no es tan fácil como querer, ¿no? ¿Es necesario qué? Permanecer, pero para permanecer hay muchas cosas que uno que tienen que morir. Acuérdense de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que morir, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, hermanos. Los que son de Cristo. Si usted no ha crucificado todavía sus deseos, sus pasiones, si usted no las ha crucificado, ¿qué quiere decir cuando dice que las han crucificado? Mire lo que le vuelvo a leer. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué quiere decir eso de han crucificado? ¿Qué significa? ¿Ah? Las han matado. Acuérdate que crucificar era sinónimo de qué? De matar, de muerte, ¿no? La crucifixión era sinónimo de qué? De muerte. ¿Y qué hay que matar? La carne con sus pasiones. Cuando habla de la carne, ¿qué está hablando? De la mente, ¿no? Porque acuérdate que lo que les dije alguna vez, cuando la Biblia habla de la carne hay que saber en qué contexto lo está diciendo, porque muchas veces habla de la carne, habla del cuerpo. Porque hay un pasaje que dice que cuando Cristo estuvo en la carne, dice, ¿cómo? ¿Cristo estuvo en la carne? Sí, estuvo en su cuerpo. Cuando estuvo vivo en su cuerpo. Es un contexto diferente, ¿no? Ahora, cuando dice, sacrifica tu carne, crucifica tu carne, está hablando también, ahí está hablando de otro contexto. ¿De qué es? De tu mente, ¿no?
de tu mente, que no sea carnal. Todos esos pensamientos carnales hay que crucificarlos con sus deseos y con sus pasiones. Eliminar la carne es lo que le alimenta. Acuérdate que lo que alimenta la carne, ¿qué es? Todo lo que entra por los sentidos, por la vista, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces corte eso ahí, ¿no? Ese es el verdadero ayuno espiritual, ¿no? No alimente la carne. ¿Cómo se alimenta la carne? Con los ojos, con lo que uno escucha, con lo que uno ve, con lo que uno percibe, con los sentidos, ¿no? Entonces, corte ese suministro ahí, porque lo que no se alimenta, ¿qué pasa? Se muere, ¿no? Recuerde que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, los que andan conforme, ¿qué? Al Espíritu, y no andan conforme a la carne, ¿no? Bueno, resumo nada más en esto todo, bueno, no todo, pero Lucas 9:22, lo resumo aquí, lo leo para ustedes nada más, diciendo, dice el Señor, es necesario, hermanos, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea, ¿qué? Muerto. Y resucite el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles, ¿no? Entonces, es una pregunta que hay que hacerse siempre, hermanos. ¿Por qué no trasciende usted en las cosas del Señor? ¿Por qué no sube peldaños? ¿Por qué no se le ve el fruto? ¿Por qué no siente que avanza? Si esas son preguntas que a lo mejor usted se hace, pregúntese también si es que hay cosas en su vida que todavía no han muerto. Pregúntese eso. Porque esa pregunta puede traer a usted la respuesta que a lo mejor usted estaba esperando, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? El que me sirve y me siga estará donde yo esté, dice el Señor. Y para que tú estés donde yo esté, dice, el que permanece en mí, ¿qué pasa? Yo voy a permanecer en él. Y entonces lo voy a contar entre mi selecto grupo de ¿qué? De discípulos. Y entonces les voy a dar a conocer la verdad. Y esa verdad los va a liberar de cualquier yugo de esclavitud y serán libres. Amén. ¿Libres para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que te ha rescatado. ¿Libres para qué? Para poder reflejarle a los demás, a los gentiles que quieran ver la presencia de Cristo, que lo vean reflejado en ti, ¿no? Pero para eso hay que ser libre. Y para muchas cosas más, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Póngase de pie, hermano. Vale, gracias a Dios. Pero recuerde eso, nada más. Hay muchas cosas que tienen que morir para que nosotros podamos vivir, ¿no? No estamos hablando de vida natural ni nada, estamos hablando de vida espiritual, porque tenemos que tener la sabiduría de saber dónde está nuestro tesoro, ¿no? Nuestro tesoro está allá en las cosas espirituales, en lo eterno, allá donde está. ¿Que lo natural es importante? Claro que sí. Claro que es importante, ¿no? Pero hay que buscar primeramente las cosas de Dios, ¿no? Todo lo demás vendrá por añadidura, si es que realmente es la voluntad de Dios que sea para nosotros, ¿no? Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que siempre tenemos, Señor, de meditar en enseñanzas que tú has dejado en tu palabra, Señor. Todo el Evangelio es una suma completa de tu legado, Señor, de las huellas que has dejado para que transitemos, Señor. De los consejos sabios que has dejado no solamente a tu iglesia, sino a los que, como decía Pablo, no solamente a mí, decía él, sino a todos los que añoran tu venida, Señor. Nosotros añoramos tu venida y por eso queremos prepararnos para cuando eso se dé. Y parte de esa preparación es entendiendo, obviamente eso lo dice la palabra, entendiendo que nada inmundo irá a tu presencia, que nosotros podamos ir haciendo morir, Señor, tantas cosas que a lo mejor todavía no han muerto en la vida de más de uno. Esa es la idea, ¿no? Ese es el proceso. Así es que te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos día a día de estar en ese constante crecimiento espiritual, en ese constante crecer en ti, de conocerte a ti, Señor. Gracias, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió de que hay muchas cosas en su vida que no han muerto. Es más, hay muchas cosas en su vida que están más vivas que nunca, ¿no?
Y usted se ha dado cuenta hoy. Espero que también haya entendido hoy que mientras esas cosas no mueran, usted no va a poder vivir en Cristo. Por más que usted vaya a una iglesia cristiana, por más que usted sea hijo de padres cristianos, por más que usted esté sirviendo en una iglesia, por más que usted sea líder de algún grupo o líder de una congregación, si hay cosas de su vida, cosas que hacen parte de su vida carnal, de su vida natural, que no han muerto, entienda, usted espiritualmente no va a poder vivir, no va a poder trascender. Si ese es el caso suyo, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy entendí eso precisamente, que hay muchas cosas en mí que no han muerto, Señor. Empezando por toda mi vida, o sea, realmente siempre he vivido entre sepulcros, entre muertos, por más que he llevado una vida religiosa, siempre he llevado una vida muerta, una vida vacía. Y hoy entendí que es una vida que no te tiene a ti, Señor, porque tú eres la vida. Tú eres el camino que tengo que recorrer. Y tú eres la única verdad absoluta que existe, Señor. Hoy he entendido eso, Señor. Por eso hoy, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Pueda conocerte a través de ella, y en medio de ese conocimiento yo sé que te voy a amar, Señor, servir, adorar, caminar contigo, Señor. Y en obediencia a lo que tú dices, quiero servirte, y yo sé que para servirte tengo que seguirte, Señor. Y yo sé que para seguirte tengo que renunciar a todo lo que yo creía que era, todo lo que amaba, Señor. Despojarme, Señor, negarme a mí mismo, tomar mi cruz, es decir, tomar tu manera de vivir, tu manera de pensar, tus principios, y comenzar a caminar con ellos y no con los que yo antes aprobaba, Señor. Todo eso lo entendí yo. Ese es mi estilo de vida, ese es lo que yo quiero, Señor. Y sé que hoy empieza con esta oración genuina, de arrepentimiento genuino, Señor. Y que hoy se marque un antes y un después de mi vida contigo, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle siempre. O sea, siempre felicitamos porque no es una decisión que cualquiera toma, ¿no? Obviamente si usted la ha hecho de una manera genuina, ¿no? Si genuino ha sido su arrepentimiento, genuino ha sido su nuevo nacimiento también y el perdón de Dios. Y genuino va a ser ese proceso de conversión que tú vas a arrancar, en el cual esperamos que te mantengas, porque esto es más que todo de perseverar y de mantenerse, ¿no? Y si en algo le podemos ayudar en ese proceso, recuerde que la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, Cartago, Costa Rica, estamos aquí en el costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina. 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Y recuerde, hoy domingo, 105.9 de la FM en Radio Urbano, a las 8 de la noche está el programa Sinceridad. Ahí en la Iglesia Efesios 4:23, usted lo puede escuchar por la radio si está en Costa Rica, o igual por internet en la www.urbano106.com. Ahí se mete en radio en vivo, en chat, y puede interactuar con nosotros. Hoy estaremos con mi hermano Randall Fonseca, y otros domingos estoy con la pastora Ana Milena, ¿no? Así es que los canales existen, así búsquenos en nuestras redes sociales, canal de YouTube, Efesios 4:23, en Facebook también puede buscarnos por medio de la iglesia. Que el Señor los bendiga, un abrazo, y nos vemos en una próxima oportunidad.